¿te acuerdas de tu juventud, tu infancia, de cuando leíste por primera vez El Hobbit, El Señor de los Anillos y las Crónicas de Narnia, de Tolkien y Lewis? Sí, me acuerdo. Mira, no los leí tan cabro chico. ¿Ya? Tolkien, mi mamá me regaló para mi cumpleaños número 15 ¿Ya? los 3 libros de... De una. Pero no Sí. te regaló El Hobbit primero, te regaló la saga. No, me regaló El Señor de los Anillos. Ya. Y porque yo había empezado a leer una edición que tenía una tía mía del primer tomo del Señor de los Anillos, me gustó, pero estaba solo el primer tomo, ¿cachai? Y me regalaron los 3, que venía una edición de Minotauro que era súper linda y todo, unos dibujos maravillosos, porque después te terminó saliendo toda la hoja, bueno. Pero lo tengo ahí todavía. Tengo otras ediciones más nuevas. Se desarmó el libro. Se desarmó el Como libro. te has desarmado tú. De a poco, claro. Solo libro mantenido era por un complejo sistema de elástico y taping. Y ahí... Saludos a mi kinesiólogo, Mapache, que me mantiene vivo. Le pregunté a mi kinesiólogo, le dije, oye, man, ¿me puedes decir cuál es el problema que yo tengo de verdad y todo? Me dice, tú tenés totalgia. Dolor generalizado. El hombro, la rodilla, la espalda, Todo. totalgia. Totalgia, esa es una nueva enfermedad. Bueno, y las Crónicas de Narnia tienen un recuerdo súper particular, porque la gente de mi generación más vieja, los que tenemos 30, 32, nos vamos a acordar de los más cuarentones tirados para 50. Había unos dibujos animados Sí, que hicieron sí, las Crónicas sí. de Narnia. Yo lo primero que vi fue esa cuestión y me llamó la atención Aslan, weón, Aslan, el león, Sí, ¿cachai? La bruja Era- y era todo. como muy así, Estos cabros sí, chicos que se metían a majestuoso. un ropero y aparecían Sí. en otro mundo y todo. Y después leí todas las Crónicas de Narnia, ¿cachai? Y son súper entretenidas, me encantan. Es un libro que todos los cabros chicos deberían leer. Yo leí Narnia de cabros chico, seguramente en el colegio, no me acuerdo bien, pero a mí me marcó muchísimo la lectura del Señor de los Anillos, rayé la papa, me pasó igual que tú, como a los 12, 13 años me lo regaló un tío para un cumpleaños, pero no me regaló El Hobbit. Entonces empecé a leerlo, no entendí mucho, yo creo que me quedó grande al principio, Sí. con mucha descripción, no cachaba bien, y no sé, un año después, 2 años después, me regalaron El Hobbit y ahí me leí El Hobbit, me hizo del Anillo y me enganché. Pero esa El sensación... Hobbit era más un libro para ti, pues, una mente más simple, una cosa más a los para 12 niños y todo. años. A los 12 añitos. Yo a los 14 ya estaba leyendo, no, cosas elaboradas. El En busca del tiempo perdido de Proust. Claro, Ulises, de Joyce. pero en idioma original. Sí, en francés. Bueno, Bueno, y me acuerdo de pasar noches así como mamá, me puedo quedar leyendo esta tarde. Cuidado hoy día, con lo que va a pero contar a mañana, continuación. mañana hay colegio, qué sé yo, es que me quiero quedar leyendo. Ya, bueno, y quedarme así como hasta tarde Sí. leyendo. Y cuando aparecían los jinetes negros y yo así como asustado. No, me marcó así muchísimo la lectura. Perno. Nerd, total. Bueno, jugué el juego de rol del Señor de los Anillos. No, eso yo no he llegado tan lejos, weón. Primer Párrafo, el podcast de libros de Matías Claro y Costa Zafirópulos de Truman Libreros. Amigas y amigos, bienvenidos a Primer Párrafo, otro capítulo de este podcast que con tanto amor y cariño hacemos gracias a Emisor Podcasting, a Benjamín Watts que nos acompaña en los radiocontroles. Benjamín, te queremos mucho. Gracias por estar con nosotros. Sí, y que trabaja horas extra. No hace corazoncito. Producto de que no sabemos medirnos con las estupideces que hablamos. Edición, después no tiene que editar. Bueno, en el capítulo de hoy queremos hablar de dos autores, como sagazmente habrán deducido, de Tolkien y de C.S. Lewis, John Ronald Reuel Tolkien y C.S. Lewis. Y Clive Staple Lewis. Clive Es Staple un nombre, Lewis. weón. Pero para empezar a hablar de ellos, es bueno tener un contexto que tiene que ver con la fantasía. ¿Qué es la fantasía? Tolkien se ha hablado de que es el padre o tal vez el masificador de las fantasías. Existían muchos libros de fantasía antes, pero Tolkien es uno como que la proyectó masivamente. Y hay muchas definiciones de fantasía, hay así como filósofos y académicos muy secos. Todorov, por ejemplo, tiene una Sí. definición famosa de fantasía, pero para resumirla... No vamos a caer en eso No, nosotros. y nosotros no somos académicos, yo no entiendo No tampoco tenemos Todorov. tanta capacidad. No. Pero sí poder decir que la fantasía se basa en dos palabras, en dos conceptos, que es lo extraño y lo maravilloso. Lo que leemos, la historia que vamos a leer, para saber si es de fantasía, hay una ambigüedad, hay una extrañeza, pero que además hay algo maravilloso como sinónimo de algo único, especial. Esa creación de una ambigüedad donde se rompen algunas reglas, pero que son, o relación, pero con el mundo real. Es decir, en el mundo en que yo habito, y hay estos distintos tipos de fantasía. Entonces, una definición de distintas categorías es decir, estamos en este mundo, pero en este mundo pasan cosas raras. Ejemplo, Harry Potter. Harry Potter, po. Estamos en Londres, pero uno cruza la pared y vive en el mundo mágico de Hogwarts y los magos tienen que estar escondidos. Es esta realidad Pero la historia transcurre en la realidad. en la y realidad, en ficción. este mundo, en este Claro. tiempo.
Otra es un portal hacia otro lugar. Y eso es Narnia. Narnia, por El ejemplo. ropero te lleva a Narnia. Existe este mundo, pero hay otro mundo que tú te conectas a través de un portal, un ropero. Y hay tipos extraños que caen en ese mundo y tienen que basarse en las reglas de ese mundo. Y en ese mundo hay reglas, cosas raras que a los habitantes de ese mundo no son extrañas. Sí. Que haya magia es normal. Estamos en este mundo donde hay magia y eso es lo normal. Hay un fauno. Nos sorprende a nosotros que venimos de otro lado, ¿cachai? Sí. Claro, hay un fauno, James McAvoy en la última versión, Sí. que era de película, que era rarísimo. Muerto de frío en la nieve, Sí. a cuero pelado. Y otra clasificación es que la historia sucede en otro mundo. Sí. Ese otro mundo es, por ejemplo, la Tierra Media de Tolkien. Hay reglas propias, hay habitantes propios, hay magia, hay magos, hay dragones, no sé qué. Eso es... No existe otro mundo que ese. Ese es el mundo que existe. Exacto. Eso no me definirlo. Eso es la fantasía. Ahora, ¿por qué elegimos a Lewis y por qué elegimos a Tolkien? Porque son dos de los autores de las sagas más famosas de fantasía. Estamos hablando de las Crónicas de Narnia y El Señor de los Anillos. Y partamos con Lewis. Y con además la eran muy amigos. y eran muy amigos, eso es lo que también queremos contar. Eso es interesante porque tenemos un capítulo que se llama Leer y escribir entre amigos, donde mencionamos a la pasadita a Lewis y a Tolkien, Sí. pero hablamos de otro autor y de otras amistades literarias. Hablamos del grupo de Bloomsbury, hablamos de Borges y Casares, del boom Virginia, latinoamericano, claro, boom latinoamericano, un montón de exactamente. gente que confluyó. Es como el siglo de oro de Pericles, ¿cachai? Claro. ¿Cuál es la posibilidad de que los dos más grandes autores de fantasía, bueno, hayan hecho clases en la misma universidad? Han sido y sido amigos. amigos, además, mejores amigos, Bueno, ¿cachai? por algo, o sea, se influyeron mutuamente. Sí, sí, después vamos a hablar de eso. Ahora, ¿qué pasó con Lewis y con las Crónicas de Narnia? Mira, Luis, primero quiero hacer un ejercicio tipo complete la oración. ¿Ya? Te voy a leer un pequeño pasaje, mira, dice. ¿Qué es lo que te dice esto? Dice, una niña abrió la puerta del ropero para ocultarse, pero no era un ropero común, estaba lleno de abrigos de piel. La niña se internó en los oscuros recovecos, apartando los suaves pliegues de piel y descubriendo un nuevo mundo. Lo que crujía bajo sus pies no era naftalina, sino nieve. Lucía acababa de descubrir, Narnia. ¿viste? Todo el mundo sabe, todo el mundo conoce ese primer párrafo, el tema del ropero, creado por C.S. Lewis. C.S. Lewis fue, primero, hablar de un dato súper freak de su muerte, que es bien loca la cuestión. Él fallece el 22 de noviembre del 63, el mismo día que fallece Kennedy, Que asesinan a Kennedy. que asesina Nadie pescó. ¿no? Nadie pescó la muerte de Lewis. Además, ese mismo día fallece Aldous Huxley, que es otro escritor inglés famoso. Un mundo feliz. Un mundo feliz. Libros, por supuesto. Las puertas de la percepción. De hecho, o sea, Mundo Feliz de Huxley, Las Crónicas de Narnia, y hay un libro de un autor que a nosotros nos gusta mucho, que es Stephen King, Sí, que es 22-11-63, sí. que es una historia sobre el asesinato de Kennedy. Que supone como una fantasía media ciencia ficción de un gallo que descubre un recoveco para poder ir a salvar, para viajar a cierto punto del pasado, Sí. para poder a salvar a Y un libraco, Kennedy. sí. Un libraco, pero es muy entretenido Muy como Stephen King. Bueno, pero hoy día no es el día de Stephen King. No. Pero Hoy día- siempre es bueno recordarlo. Stephen King también escribe fantasía. El otro, eso no te lo conté, ¿sabes que lo vamos a contar al público? En el capítulo de Stephen King, nosotros tiramos una talla de que, claro, Stephen King puede escribir de lo que sea, no sé, me imagino que tiene un cuento de una lavadora, ponte tú, jajaja. No, capaz dijimos, que- nos parece que no ha escrito nunca de una lavandería, pese a que él trabajó en una lavandería. Claro. Y una persona que ahora no tengo el nombre, lo voy a buscar para saludarlo al aire si es que lo escucha, nos mandó un mail y nos escribió y nos dijo, oye, hay un cuento. hay de un una cuento de lavandería. Stephen King Fantástico. en una lavandería, y nos escribió desde México. Y hay un cuento de Stephen King de una lavandería y nos felicitó y le gustó mucho. Le mandamos un abrazo a ese auditor Sí. porque nos Por enseñó dejarnos en algo además. evidencia Claro. como ignorante. Muchas gracias. Pero nos explicó además algo. Sí. Oye, bueno, entonces C.S. Lewis, ¿cachai? Nace, muere este día como bien fatal para la humanidad, ¿cachai? Y su muerte pasa bien desapercibida, ¿cachai? Pero el hecho es que nació en Belfast, Irlanda del Norte, en 1898, ¿cachai? Vivió una infancia como súper marcada por una tragedia. Y esto es un tema súper interesante. En Tolkien y en Lewis, a él se le muere la mamá cuando tenía 9 años, ¿cachai? ¿No? Después vamos a ver que a Tolkien se le muere el papá y vamos a analizar de qué diferencias hay entre que se te muere el papá y se muere la mamá, ¿cachai? Nunca pudo recuperarse él de esa pérdida, y obviamente como el papá quedó a cargo de él, lo mandó de un internado para otro, ¿cachai? Bueno, Porque era lo que los papás no se involucraban con los Exactamente. niños, por lo tanto tú eres un cacho, te mando un te internado. mando para allá, ¿cachai? Y uno se fija, no hay muchos papás en los libros de Lewis, no están los papás en Narnia, no se ven los papás, están los hijos por su cuenta, ¿me entendí? Obviamente que ese acontecimiento marcó como un incipiente ateísmo en Lewis. Dejó de creer en Dios. Imagínate un niño de 9 años, se le muere la mamá, weón, no, imposible que crea en Dios, ¿me entendí? Pese a que su familia eran católicos,
es loco cómo él procesa el tema de la pérdida de su mamá, ¿cachai? ¿No? Después su primera mujer es una persona que tiene 20 y tantos años más que él. Es una figura materna. Cuando se muere ella, él se casa con otra niña, ¿cachai? Que estaba en la misma situación que su mamá cuando la mamá fallece, que era enferma de cáncer, viuda con 2 niños. Entonces, evidentemente... Increíble cómo replicó el dolor que le causó eso, replicó, claro. Le costó. Entonces, él se casa después en segundas nupcias con esta niña que muere de cáncer, que era Joy Davidman, también la conocían como Joy Gresham. Toda esa relación de Lewis, ¿cachai? Ya académico, ya habiendo escrito las crónicas de Anane, ya famoso, ¿me entendí? La cátedra en Oxford, él tenía una cátedra de estudios medievales y todo. Él ya era una celebridad y conoce a esta mujer, ¿cachai? Que al final el matrimonio parte por una cuestión de conveniencia, porque ella quería la ciudadanía británica, ¿cachai? Pero después se termina enamorando. Y él cuenta toda esa experiencia en un libro que se llama Una pena en observación, y se hizo la película con Anthony Hopkins y la Debra Winger, el Anthony Hopkins como C.S. Lewis. Entonces búsquenla y véanla. Hasta ese momento su vida había transcurrido como en medio de la tragedia. En su casa había un ropero en una habitación donde él jugaba con su hermano. Hay un escritor que se llama A.N. Wilson, que hace una biografía de C.S. Lewis, que también es muy difícil de conseguir. Y ahí cuenta que Wilson fue a la casa de Lewis a tratar de encontrar el ropero y no lo encontró. Pero al final descubrió que el ropero de verdad de la casa de Lewis, en el cual él se inspiró, está en el Wheaton College, que está ahí como una pieza de museo, evidentemente. Después, hay un dato ahí, me acordé del argumento de An Education, una enseñanza de vida, que es la película Nick Hornby, que actúa Carey Mulligan, y que el guion es de Nick Hornby, un escritor británico de alta fidelidad, fiebre en las gradas. Hablamos de un par de libros de él en un capítulo. Y es una historia de una niña como de un descubrimiento sexual, de coming in age, que se llama ese género, como de crecimiento. Como de crecimiento, desarrollo. Y el pololo que tiene, que es mayor, no la querían dejar viajar con el pololo y le inventan que van a ir a Oxford a conocer a Lewis. Y compran un libro Lewis y lo firman falso y se lo muestran al papá. Conociste a Lewis, qué maravilla. Y ya le dejan salir con el gallo, ¿te acordáis? Sí, me acuerdo. Bueno, solo para dar el dato correcto, Francisco Chávez Barrios es el auditor que nos escribió y nos recomendó Noria, que es un relato sobre el juego de una lavandería que está en el umbral de la noche, y Insomnia. En Insomnia, la lavandería es importante. Él nos mandó ese correo. Le mandamos un abrazo a Francisco, que está en México, que nos escuchó. Gracias por democratizar algo que era una dictadura y que estaba bien así. No, muchas gracias. Todos los aportes son bienvenidos. Claro, que se sienta honrado de que lo dejamos, lo consideramos y lo dijimos. Sí, porque tú no querías, tú te negabas. Es la única persona que nos escucha, hay que mencionarlo. Sí, pues, hay que mencionarlo. Gracias, Francisco, por acompañarnos. Bueno. Oye, paralelamente Tolkien estaba en otra. También. Sí, paralelamente Tolkien estaba en otra. Tolkien es un poquito menor que Lewis, como 6, 7 años, 8 años. Él nace en Sudáfrica. Se queda huérfano de padre muy temprana edad. La madre se devuelve a su Inglaterra natal, porque eran de Inglaterra. Lo que pasa es que nacen en Sudáfrica. Y se devuelve a Inglaterra. Y en Inglaterra la madre tenía una situación económica bien apretada, ¿ya? Bien complicada. Y contaba con el apoyo de se va a vivir, de hecho, cerca en un momento de su vida, cerca de una iglesia, donde contaban con el apoyo de un sacerdote, el padre Francis Javier Morgan, que era un sacerdote español, que lo acompaña en ese momento de su vida. Pero Tolkien con su madre tuvo una relación muy especial. Así como a Lewis le faltó la madre y estaba el padre, en el caso de Tolkien, que era al revés, la madre fue súper importante en el inicio de Tolkien. Se dio cuenta que, por ejemplo, a John Ronald Reuel, le gustaba la naturaleza, daban paseos, hablaban de botánica, la mamá lo motivó, le enseñó botánica, y daban paseos por el jardín, por los bosques. La mamá le estimulaba todas las cosas que a él le gustaban. ¿Cachai? La mamá le enseñó latín, porque él con su hermano inventaban palabras y como que hablaban y hacían juegos de palabras, y la mamá a los 4 años le estaba enseñando botánica y latín. Pero era porque era lo que a él le gustaba y la mamá le estimulaba esa cuestión. Exactamente. La figura materna súper importante que Lewis no la tuvo. Exactamente. Hay una anécdota de él en esos paseos por el bosque, por la naturaleza, que es súper importante la naturaleza en la obra de Tolkien. Él de hecho, fue leído como un autor incluso ecologista. Como los primeros escritos en el marco de la fantasía, pero como un escritor New Age. Exacto. Entonces, en uno de esos paseos por la naturaleza, lo picó, lo mordió, no sé cuál será el concepto. Lo mordió una tarántula.
Y esa tarántula, él dice que no le pasó nada, que no se asustó, que no tuvo ningún problema. Pero es súper difícil no ver una relación entre esa experiencia y ella la araña, que es un personaje súper importante en El Señor de los Anillos. Volviendo a Stephen King, es como cuando Stephen King ve cómo atropella, como en la línea del tren atropella a un amigo, y él dice que no le provocó ningún trauma y después escribe The Body, que cuenta conmigo. Y después escribe puras cosas terroríficas, claro, exactamente. Hay un subconsciente ahí. Se me había olvidado eso. Bueno, la cosa es que entonces Tolkien tenían este cura como cerca en su vida que los cuidaba, que era un gallo muy cercano a la familia. Y la madre de Tolkien muere cuando él tenía 12 años. O sea, Tolkien se queda huérfano de padre a los 12 años. Y la madre lo deja, o sea, queda así como en el testamento, no sé, a cargo de este sacerdote, padre Francis Xavier Morgan, Xavier, porque con X, es como el doctor. Pero español, por loco. Javier, pero Ya. Morgan. Bueno, el padre Morgan. Y este padre se transforma en una cuestión fundamental, es una piedra, un pilar en la vida de Tolkien. No se imaginen cosas raras, fue muy bueno con él. Sí. Y en este caso no lo abusó. En este caso excepcional. Bueno, la excepción confirma la regla. Este cura fue bueno. No. Sí. Y tuvo mucho cariño por él. Fue una figura paterna, lo ayudó a su educación. Fue más que un tutor o que fue un padre. Ahora era bien estricto también con Tolkien. Era súper estricto, le enseñó español. Entonces Tolkien a los 12, 14 años hablaba inglés, latín, español. Y élfico, no sé. Inventaba un idioma, claro. Ya a los 19 años él, hay otro dato curioso, a los 19 años va a recorrer los Alpes con sus amigos y esa historia de recorrer los Alpes lo marcó profundamente y que luego aparece reflejado en El Hobbit, cuando Bilbo recorre las montañas nubladas. Sí. Entonces la vida, la naturaleza en Tolkien era muy importante. Y la camaradería también hay, así como dato, siguiendo con un poquito con Tolkien y después pasando a Luis, hay una película que se llama Tolkien, que la pueden ver, no sé en qué plataforma yo la vi, actúa el Nicholas Hoult, el niñito de About a Boy, donde cuenta la experiencia de Tolkien en la guerra. Sí. Y cómo él tenía su grupo de amigos en la universidad, cuando estaba estudiando en la universidad, y que se van a la guerra y todos llegan con mayor o menor daño, algunos mueren, otros quedan incapacitados, ¿cachai? Tolkien logra volver sano y salvo y todo, pero cómo esa experiencia de la comunidad de amigos en la guerra le sirvió para inspirarse y para crear la comunidad del anillo, en el fondo. Bueno, eso entonces... esa historia que tú estás contando, claro, Tolkien entra a estudiar a Oxford, se gradúa con honores de literatura y lengua inglesa y se quería casar, estaba enamorado de Edith Mary Bratt. Morgan no estaba de acuerdo, el cura, con que se casara tan joven, a los 16 años ya se quería casar. Estaba celoso el cura. No. Le dice que se espera hasta los 21. Tolkien se casa a los 21 con ella, pero muy pronto se tienen que separar porque lo destinan a Tolkien a la Primera Guerra Mundial, claro, a los fusileros, y ahí él está en la batalla de Somme, que es una batalla una de las más cruentas. Murieron 10.000 personas diarias, era una cuestión horrorosa. Hay un libro ilustrado muy bonito, muy grande además, que se llama La Gran Guerra, de Joe Sacco, que es un ilustrador gringo, que es un solo libro de como 7 metros, un solo pliego, una cartulina. Acordionado. Como un acordeón, donde es un solo dibujo del frente del campo de batalla de Somme, que es tremenda. Obviamente que lo encuentran en Truman Librero. Está en Truman Librero, por cierto. Bueno, y en esa Primera Guerra Mundial, como tú dices, mueren, de sus mejores 4 amigos, mueren 2, esa comunidad que él tenía. Y ese dolor, esa pena, lo marcó muchísimo. Y bueno, ya después él sobrevive y se logra volver a su vida. Bueno, paralelamente, Luis andaba más o menos en la misma, porque también logra ingresar a la Universidad de Oxford. También su carrera fue interrumpida, al igual que la de Tolkien, por la Primera Guerra Mundial. Lo hirieron en la batalla de Ras y regresó a Oxford, ¿cachai? Y él quería volver al frente, pero no lo dejaron. Y se convirtió en académico. Tenía una personalidad... Imagínate, pues, bueno, un gallo que se le murió la mamá, que el papá lo manda a un montón de internados, tenía una personalidad súper como de colegio de hombres, claro, de San Ignacio, va a la guerra, o San Luis, soldado, ¿cachai? Va a la guerra, soldado, lo hieren, quiere volver, ¿cachai? Era un bravucón, ¿no? Era el típico, tenía la típica impronta como de púgil intelectual, de matón intelectual, fumaba en pipa, ¿cachai? Era medio grosero, de repente no le caía muy bien a la gente, porque él, imagínate, nunca tuvo esa sensibilidad que te da la crianza de tu mamá. A Tolkien se le murió a los 12 años, pero lo alcanzó a formar, ¿me entendí? Luis no alcanzó a tener eso. Esa cuestión física, el afecto, el cariño, claro, le faltó un poco eso. Claro. Si en el caso de Tolkien, el tema principal, ¿cachai? Hay historias de amor dentro del Señor del Anillo, es el amor, ¿cachai? Era un reflejo de lo que él sentía con su señora, ¿me entendí? Claro. Está el tema de la naturaleza, ¿cachai? Está el tema de
no hay una simbología, en Lewis la cosa es distinta, ¿cachai? El tema de Lewis no es la naturaleza, no es el New Age, el tema de Lewis es la fe. Sí. Eso es lo que provoca el conflicto en todas sus obras, ¿cachai? Él escribió ensayos, vamos a hablar más adelante de ello. Las Crónicas de Narnia es una cuestión simbólica que tiene que ver con la fe, porque recordemos que él era ateo, pero en algún momento él despierta al cristianismo, ¿cachai? Se ve influenciado Por Tolkien. entre otros, y por la literatura de Gilbert Keith Chesterton, de MacDonald, ¿cachai? Le empieza a leer y al final como que admite la existencia de Dios. Tiene una frase que es muy buena, que dice... la tengo por aquí, de ahí se las voy a comentar. es que es una frase muy buena. No, es la frase de muy molesto con Dios por no existir. Él dice que había estado... Es una autobiografía, sorprendido por la alegría, que es una autobiografía de él. Él dice que había estado muy molesto con Dios por no existir. Ahora, esa misma frase te habla de una ambivalencia. O sea, tú no podías estar molesto con alguien que tú sabes que no existe. Claro. Él siempre en el fondo tuvo esta creencia cristiana, ¿cachai? Pero no lograba en el fondo convencerse. Y se convenció, curioso, se convenció a través de la intelectualidad, a través de la racionalidad, de los amigos, ¿cachai? Que lo llevaron hacia la fe. Bueno, ahí hay una cuestión bien divertida de alguna manera, porque lo convierte al catolicismo en un principio Tolkien. Y no, porque Tolkien quería que él fuera católico, sí, po. Pero Lewis termina siendo anglicano. Entonces le dice, Tolkien se enoja. ¿por qué? ¿Qué hiciste esa estupidez? Claro. Bueno, en el caso de Tolkien, se encuentran en Oxford, ellos son amigos, se conocen y se hacen muy amigos en Oxford. Son profesores de Oxford. Son los dos profesores de Oxford. Y Tolkien, tú mencioné por ahí a Edith, a su esposa, y el primer texto que Tolkien escribe, que tiene que ver con esta mitología de la Tierra Media, con estos otros mundos, es Beren y Lúthien. Sí, que es la carta de Beren y Lúthien. Que es él y ella. Sí. Un hombre y una elfo. De hecho, las tumbas de ellos dicen Beren y Lúthien, la tumba de Tolkien y Edith. Y él fue el primer texto que escribió como de este mundo. Y porque Tolkien se dedicó a investigar, se apasionó por las antiguas sagas europeas, como el Beowulf, por ejemplo, o la leyenda artúrica, las tradujo a su idioma, digamos, las modernizó de alguna manera, pero además empezó a armar como un deseo de que Inglaterra tuviera una mitología como la griega. Entonces, por eso investigó las leyendas artúricas, por eso era tan apasionado por eso. Quería en el fondo sentir que había una mitología que originaba la configuración de Inglaterra. Sí. Recordemos que Inglaterra en su configuración, reino, vikingos, guerra, anglosajones, una mezcla gigante de un montón de culturas. Pero él pudo identificar que había una riqueza como cultural mitológica, ¿cachai? Exacto. Y trató de despertarla a través de su obra. Bueno, después Hitler trató de hacer lo mismo con Alemania, claro, pero con resultados mucho más y con otras consecuencias, digamos. Pero siempre está este deseo de darle un sustento histórico y como épico, ¿cachai? Sí. Al origen. Y Tolkien le interesaba eso desde los libros, por el otro le interesó. desde el genocidio. Claro. Bueno, Lewis escribió, por ejemplo, varias cosas, siempre desde el punto de vista de la fe. Escribió ensayos religiosos, ensayos de crisis de fe, por ejemplo, Cartas del Diablo a su sobrino, que se la dedicó a Tolkien. Claro. Y la trilogía cósmica exploran estas temáticas cristianas, mientras que también tenía ensayos, ¿cachai? El mero cristianismo y el problema del dolor, buscan explicar y defender la fe cristiana. Entonces, de un día para otro se tuvo una epifanía y se le abrió el mundo y dijo Dios existe y se encargó de ser como la voz de eso. Paralelamente, también con cierto simbolismo cristiano, escribió lo que nosotros conocemos con las Crónicas de Narnia, que son, 7 libros, súper simbólicos, súper... que tienen que ver con tratar de llevar la fe a los niños, que es lo que él no tuvo, en el fondo. Entonces, las Crónicas de Narnia son libros que escribió desde 1950 al 56. Son ilustrados, ¿cachai? Por Pauline Baynes, que si ustedes se ponen a revisar las ilustraciones de Pauline Baynes en Google, van a cachar al tiro que a partir de eso, ella sienta las bases de lo que es visualmente Narnia y que sirve después para las películas, para los dibujos animados que se hicieron. Y trata estos temas de utiliza las hadas, utiliza la fantasía, ¿cachai? Pero siempre para llevarnos una moraleja, siempre para llevarnos, es súper a diferencia de Tolkien, Lewis es como bien ahí me bien interesante, bien obvio, no se anda con chicas, no se anda con para meternos a hablar de las sagas mismas, ya como este contexto histórico de cómo ellos iban por vidas paralelas y se terminan uniendo en Oxford. Hay un momento también, antes de meternos de frentón en las sagas, que son los Inklings.
Sí, es súper importante los Inklings, que es el grupo que ellos dos como que fundan en el fondo, que era un grupo que ya existía por otros estudiantes de otra generación, y ellos como que van y rescatan los Inklings, ¿cachai? Y se empiezan a juntar y se empiezan a leer lo que estaban escribiendo el uno al otro. Hay veces que se alababan y se elogiaban y les servía de combustible para seguir escribiendo, y hay otras veces que se hacían bolsa. Bueno, Tolkien era súper crítico con lo que escribía Lewis. Sí, po. Y hay una historia ahí de cómo se ponían tareas para escribir. Que unos dijeron, hagamos un viaje en un tiempo, cuentos viaje en un tiempo. Sí, se pusieron una tarea como de Tolkien tenía que escribir un libro que tuviera que ver con un viaje en el tiempo, y Lewis tenía que escribir un libro, un relato que tuviera que ver con viajes en el espacio. Lewis empezó a esbozar este tema de Narnia, que tú lo mencionaste al principio del programa, de yo estoy aquí y viajo a otro mundo, me traslado en el espacio. Un portal, claro. Pero Tolkien era tan nerd que siempre estaba el mundo élfico, los elfos, bueno, en toda su obra. Él lo tenía en la cabeza, no lo había escrito, pero ya lo tenía el universo en la cabeza. Sí. Era bien Aragán, escribía algo por aquí en una servilleta, después tomaba una nota por acá, no era metódico. Lewis lo ayudó mucho a ser metódico. Sí. Y entonces Tolkien, con este desafío de escribir algo que tuviera que ver con un viaje en el tiempo, parte con una novela, con un relato contemporáneo de dos hermanos. Y uno dice, Tolkien, bien. Tolkien escribiendo así en 1960. Exactamente, y todo. Pero rápidamente los dos hermanos descubren que son herederos del rey élfico de otro universo, bueno, y vuelve a lo suyo. Porque el tipo era imposible, no se podía salir de su mundo. Le duró 2 páginas, la contemporaneidad. Claro. Y rápidamente descubren que ellos dos son herederos y la reencarnación de los reyes élficos. Y el viaje en el tiempo ese, en el fondo están conectados a un pasado, que es la temática de Tolkien, es conectarse a un pasado épico fundacional. Porque no podéis situarlo. Claro, exactamente. Bueno, vámonos a hablar de la saga en forma así como más profundamente y analizar las sagas, porque contamos que Tolkien como tenía en la mente muchas historias del universo de la Tierra Media. Beren y Lúthien fue la primera. Él le contaba a sus hijos como un cuento infantil, le contaba la historia del Hobbit. Sí. En 1930 empieza a hacer eso. Él se sentía un Hobbit. Él se decía que era un Hobbit, claro. Y él en una hoja de un alumno que entregó un examen, una hoja en blanco, un examen, empezó a escribir el Hobbit. En un agujero en el suelo vivía un Hobbit. Esa fue la primera frase. Y le contaba esta historia, claro, y le contaba esta historia a sus hijos, como para dormir. Y la historia es que una niña, una antigua alumna, un día conoce esta historia y le dice, bueno, es súper buena. Lewis también le decía, este cuento es muy buena, esta historia, y lo empiezan a motivar para que la publiquen. Y la termina publicando en el año 37. O sea, 7 años después de que él empieza a escribir El Hobbit, publica El Hobbit. Y el libro, pese a que era un cuento infantil, fue leído por adultos, fue muy popular en este universo que él inventó, y fue como muy famoso, como, queremos leer de esto. Sí. Y ahí él se convierte en escritor. O sea, hay como un filón aquí que el gallo descubrió, ¿cachai? Que nunca antes nadie lo había hecho. Hay que recordar de que desde la carta de Beren a Lúthien, Lewis lo viene estimulando y le dice, así como le dice, oye, compadre, aquí hay algo especial, tenéis que seguir haciéndolo, esta cuestión es maravillosa, ¿cachai? Lewis lo alentó mucho a seguir escribiendo, y el Hobbit le encantó. Le encantó. Le dijo, bueno, está perfecto. Le hizo correcciones, le hizo comentarios, todo lo estimuló, y Tolkien declara una deuda impagable con Lewis por todo lo que lo estimuló. Sí, de hecho, hasta el cual, es una deuda impagable por lo que lo ayudó. Lewis publica después. Lewis publica el 50. Sí, de hecho cuando publica Lewis las crónicas de Narnia, Tolkien lo lee y le dice, no, esto no, weón, esto no es. ¿Qué estáis haciendo? Esto no es lo que nosotros hemos conversado. Tolkien era bien pesado, ¿cachai? Y lo criticaba harto a Lewis, porque en el fondo lo que le criticaba era que en El Señor de los Anillos, pese a que hay cierta cuota de simbolismo, ¿cachai? Es que es sutil, ¿me entendí? Uno puede leer entre líneas y ver que hay como un poder superior, de que a lo mejor hay un ángel caído, de que están estas figuras, ¿cachai? No sé, Galadriel, ¿me entendí? Que es como la mamá de Tolkien en el fondo. Galadriel es como la señora de la naturaleza, ¿cachai? Una Virgen María, sabia, mágica, hay ciertas pinceladas, ¿cachai? Sí. De catolicismo detrás, pero en Lewis es como súper evidente y súper. Por ejemplo, el personaje principal de las crónicas de Narnia es un león blanco que se llama Aslan, ¿cachai? Que es el creador de todo. No, y espérate, Aslan es el hijo del emperador más allá de los mares. Jesús, pues, weón. Jesús. ¿cachai? Entonces, Aslan además es como el compás moral de Narnia, ¿me entendí? La bruja del frío, del invierno, weón, no me acuerdo cómo se llama la bruja, que era como la antagonista, es claramente, weón, Lucifer, ¿cachai? Claro. Estos niños, estos hermanos, ¿cachai?
que logran llegar a Narnia son la inocencia, ¿cachai? Es el sacrificio, ¿cachai? Es como Es la humanidad, en el fondo. es la humanidad, en el paraíso, fondo, que, claro. que somos títeres de este Dios, ¿cachai? Claro. Que puede ser muy bondadoso, pero que puede ser muy poderoso también, y cuando pisa fuerte, deja la embarra. Sí, en el caso de Narnia, era mucho más directa la referencia. Sí. Era mucho Hay un más, simbolismo hay un mucho más, un más simbolismo, burdo. claro, un simbolismo mucho más directo. Y yo creo que esto suena con respeto a todos los fanáticos de Lewis y de Narnia. Creo que eso hace que las crónicas de Narnia envejezcan mal para el lector. Es decir, si tú las lees cuando eres más niño, Funciona perfecto. 6, 10, 12 años a lo mejor, tal vez menos, incluso 10. No sé, un niño de 12 años ahora. Sí, claro, yo a los 12 años era otra cosa, pero Hacía juegos de rol, Matías, ya lo confesaste. no, a los 18, güey. Claro, son más simbólicas, más bonitas, ¿sí? Más, entonces, a los 6, 8, 10 años te emocionan. Sí. Pero a los 25 te parecen un poquito sosas, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver con el tema de la suspensión de la realidad. El tema de la suspensión de la realidad es como este pacto que hace el escritor o el director de cine o el autor o el artista, ¿cachai? Con el observador, o con el que recibe el mensaje, o con el lector en este caso, donde los dos decimos, mira, sabemos que esto es de mentira, sabemos que es una fantasía, pero yo, lector, me someto, o espectador, me someto, ¿cachai? A tu universo y todo, y voy a asumir de que esto es real, para poder disfrutarlo, ¿cachai? Sí. Es un pacto tácito que tienen Sí. todas las obras de arte o los creadores con el destinatario final de eso. Y la suspensión de la realidad en El Señor de los Anillos funciona perfecto, weón. Tú empezás a leer la cuestión y la poesía que hay detrás, las descripciones, ¿cachai? Todo eso como que te sumergía en ese mundo y aceptáis de buena gana de que ese universo, de que la Tierra Media en realidad existe, ¿cachai? ¿No? Y después cuando termina el libro volví a tu mundo, pero tuviste como un tour. Y te quería ir a otro mundo. Tú decís, exactamente. Esta cuestión es maravillosa. En cambio, los libros de Lewis, sobre todo las crónicas de Narnia, yo creo que él no logra obtener 100% esa suspensión de realidad. Tú mientras estáis leyendo, decís, bueno, un león parlante, ya, ¿cachai? Un fauno, Sí, po. que está en medio de la nieve sin polera, los niños que no cachan Sí, po. nada, que se transforman en héroes de un rato para otro y todo. Es como bien infantil, no Sí. funciona tan bien el tema de la Bueno, suspensión de realidad. hecho, en las crónicas de Narnia está Father Christmas, Padre Navidad, que es el viejo pascuero, un Sí. viejo de rojo que le entrega regalos a los niños, y que los regalos son muy importantes en la historia de Narnia para cada uno de los hermanos. Porque son como los dones que te entregan los Reyes Exacto, Magos. Claro, sí. entonces, ¿cachai? Que tiene toda una cuestión como alegórica, súper directa, que la hace ser más... Más sí, naive, yo creo más que infantil. es más infantil, es más Sí, naive, sí. sí. En el caso de Tolkien, que aunque lo mencionaste por ahí, ¿cachai? Salió por ahí, creo que me gustaría como profundizar un poquito en eso. Esta alegoría de la profundiza. religión... ¿Ah? Profundiza, claro. Claro. Esta alegoría de la religión es más sutil, Sí. pero quiero mencionar algún elemento donde se nota este como paradigma Tolkien de que Dios y su espiritualidad estaban en muchas cosas. La creación, en la naturaleza. En la creación, en la naturaleza. Se en el nota que es mundo de la vida. católico. ¿Cachai? Claro. Entonces, por ejemplo, hay elementos como la muerte y la resurrección de Gandalf. Sí. Gandalf es un enviado de los dioses que está para ayudar, es un pastor que está para ayudar, anda con un báculo como de pastor. Pero al principio es gris, ¿cachai? Es más humano. Es más humano y después el blanco. resurge blanco, ya. Después de que resucita. Sí, pues, con una ¿Cachai? impronta Entonces, más celestial. La muerte y la resurrección. Sauron es un ángel caído. Él Lucifer. era un dios que se transforma en malo, en Lucifer, ¿cachai? La tentación, la corrupción, ejemplificando el anillo único. Sí. Ese poder absoluto, ¿cachai? Que te corrompe absolutamente. Que te corrompe absolutamente. La manzana, Sí. ¿cachai? Incluso, aunque una cuestión más debatida, yo tengo un amigo que es muy fanático, le mando un abrazo porque me ayudó Francisco Alfaro, que él es muy fanático del Señor de los Anillos. Lo debatíamos, porque yo le decía, oye, pero en Lembas, que es el pan de los elfos que le dan a Frodo y a Sam, bueno, Frodo y Sam también muy católicos, ¿no? Jesuita. Bueno, le da Lembas. Es un pan que es súper nutritivo, que los acompaña en todo el Que camino. dura un montón, Que dura un no se echa a montón. perder. Que están, cuando están en Mordor, en lo peor, comen lemba y les da un calor como distinto. Sí. Es una cuestión muy simbólica de la comunión, del cuerpo de Cristo, de la hostia, ¿cachai? Sí. Entonces, tiene la comarca como este espacio terrestre. El paraíso perdido, el paraíso la perdido, comarca de ¿cachai? Shire, en Entonces, el fondo es como ese paraíso que ya no lo podemos recuperar. Y que incluso cuando ganan la batalla al final y vuelve Frodo a la comarca, ya no es lo mismo. Porque Frodo perdió
perdió la Exacto, inocencia. Perdió la ¿sabes? inocencia. Y de hecho el desenlace, me da lo mismo el spoiler, tiene 60 años la saga. Sí. Frodo no puede vivir en la Tierra Media. No, ya no puede. Ya El no se- dolor y lo que él vivió Sí. se tiene que ir. en el fondo, un análisis mío, pero en el fondo yo creo que Frodo está muerto en vida. Claro. Cuando vuelve a la comarca está muerto en vida, entonces al final dice, ay, que compadre, mejor me voy a donde están todos los muertos, Sí, porque yo aquí no... esas imágenes de Frodo mirando, que están en el libro y que están en la película, por cierto, mirando cómo todos los demás brindan y cómo están todos contentos, ¿cachai? Bueno, y Sam encontró su media naranja y bla, 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 pero Frodo no se halla ahí, pues, bueno, él está muerto en vida. Fue Claro. muy fuerte la carga del anillo. Es que en el fondo la carga de la vida misma. Sí, po. ¿Cachai? La vida misma. Bueno. Es como una cruz. Es cargar Que con hay una que cruz, cargar. claro. Bueno, en el caso de Tolkien, toda esta inspiración que él tiene para El Señor de los Anillos se nutre de lo que fue su experiencia en la Primera Guerra Mundial. El horror de la guerra lo transforma en un pacifista. El Señor de los Anillos es una novela pacifista. Quieren destruir la maldad, quieren destruir el arma principal. Sí. No quieren ocupar el arma para ellos, que es el anillo único, lo quieren destruir. Tiene que ver mucho con la Segunda Guerra Mundial también, yo creo. También, po. El amor a la naturaleza, ese ecologismo que tiene Tolkien, era muy crítico de la industrialización. Y hay momentos en El Señor de los Anillos como Isengard y la creación de los orcos, o los Ents, como estos bosques sabios que Ya están esta revolución amenazados. industrial, claro. Es totalmente, hay un ecologismo. Y ahí lo que tú me mencionaste, hay una cuestión con el New Age que Tolkien pegó muy bien en el movimiento hippie de los 60. Sí. Publica El Señor de los Anillos el 54, 13 años después de publicar El Hobbit. No más, ¿cuánto? El 37, 3 años después, claro, el 50, y pegó súper bien en el movimiento hippie. Se leyó como una novela como ecologista y New Age, Sí. ¿cachai? Que no sé si era la intención No, para última nada. de Tolkien. Yo creo que él estaba pegado, ¿cachai? Con sus fantasías élficas, ¿cachai? Y todo, pero evidentemente que él no era hippie, pero era un hobbit, pues, y era ecologista, ¿cachai? Y tiene un impacto en, Sí, po. en todo el movimiento de los 60, como tú acabas de decir. Claro. Ellos dos se fueron distanciando con el tiempo. Eran muy amigos, se estimularon mucho. Lewis estimuló mucho a Tolkien avivándole la cueca, leyéndole sus cosas y encontrándolo. Yo creo que había mucha admiración de parte de Lewis hacia la Sí. literatura de Tolkien. Lewis sabía que él nunca iba a poder escribir como Tolkien, ¿cachai? Pero fue honesto y siempre lo corrigió, lo ayudó y qué sé yo. Y como dije recién, Tolkien tiene una deuda impagable con Lewis, pero también Tolkien estimuló a Lewis no desde el punto de vista de la literatura, sino más bien desde el punto de vista de traerlo hacia la fe. De traerlo hacia la fe. No esa estimulación, Matías, no hagas gesto obsceno. Estoy hablando de algo sano. Como Tolkien lo llevó a la fe, toda la literatura de Lewis al final surge de Sí. sus cuestionamientos de Sí. fe, de su vuelta a la fe, y qué sé yo, pero después con el tiempo se fueron distanciando, la salud, ¿cachai? Se fueron... La vida misma lo separó. Claro, Lewis estaba preocupado de sus cosas, su señora estaba muriendo de cáncer. Sí, po. Tolkien tenía una vida súper linda con su señora, siempre fue su misma polola. Súper romántico. Súper romántico él, sí. ¿cachai? Pero así todo, el primer manuscrito terminado del Señor de los Anillos, Tolkien se lo envía a Lewis para que lo lea, Sí. ¿cachai? Reconociéndole eso. La y, primera persona que leyó El Señor de los Anillos terminado fue Lewis. Claro, y Lewis le dice, todos los largos años que le has dedicado están justificados. Lewis cerró la primera reseña en el mundo de la obra maestra de Tolkien con las siguientes palabras: te echo mucho de menos. Eran dos amigos que se querían mucho, que no habían podido estar juntos el último tiempo por temas de salud y todo, y Lewis es súper noble en reconocer la grandeza de Tolkien y este libro que es como un monumento. Pasan algunos años antes para que Tolkien encontrara editorial, no encontró editorial al tiro. No encontré editorial al tiro. De hecho, Tolkien, cuando encuentra la editorial... O sea, El Hobbit es tan famoso y es tan buen libro en términos de venta y de interés y de fanatismo que generó, que los editores le dicen algo más, queremos otra historia de esto. Sí. Y Tolkien le dice, bueno, yo tengo algo, pero tengo que escribirlo. Se demora 13 años. Una idea. Claro, se demora 13 años. Se le va de las manos. Se le da las manos, la termina el 50 y le manda, cuando termina la saga, que era un solo libro. La trilogía del Señor de los Anillos él la escribió como un solo libro. Sí. Los editores después la separaron en 3. Pero le manda el libro a los editores y les dice lo siguiente: mi obra se me ha ido de las manos. He producido un monstruo, una novela inmensamente larga, compleja, amarga y terrorífica. Bastante inadecuada para los niños si es que resulta apta para alguien. Claro, porque El Hobbit se leyó, en un inicio era un cuento infantil, él se lo leía a los niños para dormir. Se lee como adulto, le gustó a los adultos, qué sé yo, y después hace El Señor de los Anillos, que es mucho más oscuro. otra cosa, Es mucho más oscuro. mucho más oscuro, y lo publica en el 54, se demora 3 años en escribirlo, del 37 al 50, pero se publica el 54 El Señor de los Anillos,
y es un exitazo. Se da cuenta, a propósito de lo que tú citabas de Lewis, de la creación de un mundo. Sí. Eso es lo increíble además que tiene Tolkien, que es la creación de un espacio con una mitología, con un pasado. Él narra una historia, pero tú estás leyendo la historia y sabes que hay un pasado. Sí. Hay algo que existe, entonces le da un peso a la historia distinta, una profundidad distinta, y si tú incluso eso lo llevas a las adaptaciones cinematográficas, la trilogía de Peter Jackson, que es extraordinaria, yo creo que no me equivoco en decir que es la mejor adaptación de un libro a una película, punto. O sea, Sí. Es que además por lo difícil que era, o sea, Además. se habían intentado en los 70 hacer unas películas de dibujo animado, venían, ¿cachai? Coqueteando con la familia Tolkien un montón, pero no estaba ni la tecnología, Exacto. ni sobre todo el guión de... Porque en el fondo, la obra de Tolkien, sobre todo El Señor del Anillo, es de... Claro, yo te puedo contar, te hablo de Legolas, te hago de Gimli y todo, y parece como una película de acción, pero la gracia del libro es todo esto que es muy difícil de mostrarlo Sí, gráficamente, que son los bosques, los personajes, las motivaciones, El ¿cachai? viaje Todo mismo. el viaje mismo. Y Peter Jackson, bueno, a todos nos pasó cuando fuimos a ver la trilogía, dijimos, bueno, por fin, Sí. qué maravilla que alguien pueda recoger esta Sí. cuestión. Yo me ¿cachai? acuerdo, yo la sensación de cuando la fui a ver, como era fanático, muy ñoño, ir a verle y decir, esto es Esto el es lo Señor que de yo los Anillos. A mí me pasó lo mismo con Christopher Nolan. Yo fanático de los cómics y de Batman, con cuando Batman. fui a ver Batman de Batman. Nolan, Esto es Batman. bueno, esto es lo que yo tenía en mi mente, Sí, ¿cachai? po. Esto es lo que yo leía en los Esto es lo que cómics. yo imaginaba, Esto claro. es, ¿cachai? ¿No? Bueno, salvo Tom Bombadil. Que eso, bueno, que eso es ¿Tú interesante. eres como un Tom Bombadil o no? Tom Bombadil tiene una chaqueta azul, es de la U Tom Bombadil. Por eso que no lo pusieron en la película. Bueno, pero Tom Bombadil es el único personaje como importante, como súper querido por los lectores Sí. de la saga, que no está en la película, pero tiene una explicación. Es un personaje muy raro además Sí. dentro de la saga, es muy único. Hay De hecho, no quiero decir que está metido como a la fuerza, pero como que no es encaja con medio el raro. resto de De las hecho, cosas. Tom Bombadil nace en un poema anterior al Señor de los Anillos. Sí. Tolkien lo mete en el Señor de los Anillos, cambia algunas cosas. En el poema ocupaba una pluma de, no me acuerdo, de ganso, de cisne, y la cambia para el Señor de los Anillos porque no había, no, de pavo real. Y Es no había- extravagante Tom Bombadil. Claro, ¿ah? era súper extravagante, no había pavo real, era Tierra Media, entonces le tenía que poner una pluma de ganso, lo cambia Sí. eso entre el poema y el libro. Y Tom Bombadil, muchos han interpretado que es la naturaleza misma, Sí. o es un dios, La encarnación de la o es naturaleza. Dios mismo. Sí. O es Tolkien Es incluso, Tolkien. porque Tom Bombadil dice, yo soy antiguo, eso es lo que soy, estaba aquí antes que el río, Tom estaba aquí antes que el río y los árboles. Tom recuerda la primera gota de lluvia y la primera bellota. Entonces muchos dicen, es el autor. Es bien Génesis igual, pues el Es autor, súper- en el fondo con una forma indirecta de romper la cuarta pared, Claro. de que el escritor está metido dentro de su obra, Dentro de su obra. en la onda de Porque Tom- Unamuno. Es que, claro, como niebla Unamuno, pero Sí. igual es bonito porque Tolkien empezó a escribir, Tolkien empezó a imaginar la Tierra Media en la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando del 17, Sí. cuando estaba en la enfermería. Y termina de escribirla al 50, o sea, él pasó 30 y tantos años. Sujeto a un montón de influencias que no estaban en el ¿cachai? comienzo de la idea. Claro, entonces él empezó, tuvo 30, 40 años imaginando cosas de este otro, vivía en otro mundo en su cabeza. Entonces, evidentemente, él estaba antes de que fuera la primera lluvia. Sí. Antes, entonces, eso podría ser Tom Bombadil. Y ¿Cuál Tom es tu Bom- personaje favorito de...? bueno, a mí Tom Bombadil me gusta harto porque también. tiene más esta gracia de que es como medio tonto, además de que canta, Sí. pero es Medio seco. hippie, es hippie. Es como hippie, a los ponis, no sé qué, y los salva, Sí. ¿cachai? Y me encanta en el libro, que no está en la película, eso fue una lata, pero que está en el libro, que él toma el anillo, se lo pone y no le afecta. No, pues, está No le por pasa sobre nada. eso. Está Estoy por sobre esto, y se ríe y se lo devuelve. Ni Sí. siquiera tengo ese problema. Bueno, Tom Bombadil es el único que no está en la adaptación de Peter Jackson. Hay rumores de que podría aparecer de alguna manera en la saga, en las adaptaciones que se están haciendo en Amazon. Y lo que te quería decir era, imagínate que esos libros son puros textos como medio sueltos, los cuentos perdidos, la Sí. caída de Gondolin, Sí. son como libros así medio sueltos, todos libros que están disponibles, que están editados, que están en Truman Librero. Y esos libros no tienen una historia única como la tiene El Señor de los Anillos, sino que Que son, empieza y termina. claro, son cantos de una guerra. Sí. Y los gallos es tan profundo y tan amplio ese registro que pueden hacer una saga, una serie de televisión solo con esos libros. Sí, pero la experiencia igual ha dicho que tampoco hay que estrujar tanto la naranja. Porque al final, Absolutamente, sí. 3 películas sobre el Hobbit, weón. Fue un desastre, fue un error. Terrible, Sí, terrible. de hecho, yo creo que en algún Pero eso momento... no es culpa de Tolkien. No, po. De hecho, en algún momento tendrían que hacer el Hobbit de nuevo Como tiene que como hacerse. tiene que hacerse, ¿cachai? Pero sí, yo en mis lecturas juveniles
me marcó muchísimo El Señor de los Anillos. Fue una lectura que la disfruté, me dio como un placer por la lectura, ese como ganas de seguir leyendo. La gocé mucho con El Señor de los Anillos cuando chico, en verano, en primero medio, segundo medio. Y es difícil después descubrir que no hay nada como eso. Es difícil esa sensación, o sea, esa sensación que me causó a los 8 años Papelucho, de decir, oh, qué bueno Papelucho, que a los 13 la tuve con El Señor de los Anillos, es la misma sensación que he estado permanentemente buscando en cada libro que leo. Sí. Esa como alegría, como que deslumbramiento. De estar uno eso. solo bajo las sábanas, metido en un mundo nuevo. Eso es. Eso es El Señor de los Anillos, y eso es Las Crónicas de Narnia, eso es Tolkien y eso es Lewis. Dos autores de la fantasía, fundacionales de la fantasía, que les queríamos dedicar este programa especial de Primer Párrafo. Sí. Y amigos, además, que Amigos. es súper importante. Amigos, exactamente. Hasta en eso son un poco referentes para nosotros. Sí. Que son amigos. Como yo somos amigos nosotros, y usted sabe que lo quiero mucho. Que somos amigos. Las declaraciones públicas de cariño, cuando Sí, sabes pero que amistad. no me gustan mucho. Yo sé, pero no importa. Ya, un abrazo. Hasta el próximo capítulo de Primer Párrafo. Escúchenos, acompáñennos y nos escuchamos en un próximo capítulo. Chau, chau. Primer Párrafo es un podcast original de Emisor Podcasting. Encuéntralo en emisorpodcasting.com, Spotify, YouTube y donde sea que escuches podcast. Emisor Podcasting.